punto, bienvenidos a las noticias, soy Juan Camilo Maldonado y los acompaño con la información. Endeudada en más de 350.000 millones de pesos está la EPS Sanitas, una de las más grandes del país. Les tenemos una investigación sobre el tema. Además, les vamos a contar qué pasó con la plata que prometió el presidente Petro para atender a los colombianos deportados por el gobierno de Donald Trump, que precisamente hoy puso a funcionar la temida Alcatraz Caimán, un nuevo centro de detención para inmigrantes en el sur de la Florida con capacidad para 5.000 detenidos. Además, espere los detalles del misterioso y cuestionado viaje del presidente Petro a Ecuador y las leivadas, las declaraciones del excanciller Álvaro Leiva que tienen al gobierno Petro en una nueva crisis política. Todo esto y más en instantes, pero antes, Colombia está en emergencia por las lluvias. Hay alertas en más de 300 municipios del país. Jessica Gutiérrez. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, reportó un total de 353 municipios del territorio nacional que se encuentran bajo algún nivel de alerta por deslizamientos de tierra, producto de las intensas lluvias que afectan actualmente las regiones Caribe, Pacífica, Andina, Orinoquía y la Amazonía, pues de estos 67 municipios están clasificados en alerta roja, destacándose los departamentos de Meta con 10 municipios y Antioquia con 9. Además de la alerta por movimientos en masa, se han reportado eventos específicos en los municipios de Gachetá, Guayabetal, Ubaqué, Caquezá, Quetamé, Gachalá, La Calera y Chipaqué, donde se han registrado deslizamientos asociados a las precipitaciones en los últimos días. El pronóstico para hoy indica lluvias de alta intensidad acompañadas de probables tormentas eléctricas aisladas en los sectores de los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, entre otros, y se espera acumulados significativos de precipitación en zonas como la Sierra Nevada de Santa Marta, la región de La Mojana y en los piedemontes llanero y amazónico. Precisamente, Jessica, por fuertes lluvias en estos momentos ordenan la evacuación en Villatina y Bello, esto en el departamento de Antioquia. En el lugar de la emergencia está Alfonso Cárcamo. Nos hemos trasladado al sector conocido como El Manantial, aquí en el municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá, donde además de padecer toda la emergencia por el deslizamiento en la vereda Granizal, con esa montaña que ya cobra la vida de 25 personas, también en esos momentos padecen el tema de no tener agua. Están sufriendo porque no hay agua potable debido a que EPM suspendió el servicio por precaución ante esa emergencia. Como podemos ver, esos son los tanques que está llenando EPM y en estos momentos no hay agua. Miles de personas que habitan ese sector y lo que piden ellos es que se solucione pronto porque pues sus vidas están siendo muy difíciles. La petición que nosotros le hacemos es que de verdad nos traigan agua más seguida porque somos demasiado personal que la necesitamos. Nos colaboren con la situación que está muy brava. La alcaldía del municipio de Bello también evalúa una posible evacuación de algunas viviendas de ese sector para evitar cualquier emergencia que se pueda presentar por inestabilidad en el terreno debido a lo sucedido en la vereda Granizal. 1:04 a esta hora en el Congreso de la República avanza el homenaje póstumo a doña Nidia Quintero, la dama de la solidaridad. Cristian Correa. Juan Camilo, buenas tardes. Familiares, amigos y ciudadanos se han acercado durante toda esta jornada hasta este punto, hasta el Salón Elíptico del Congreso de la República, este salón de la Cámara de Representantes, a participar de este homenaje póstumo a doña Nidia Quintero Turbay de Valcaza, reconocida como la Dama de la Solidaridad. Su nieta, María Carolina Hoyos, hace algunos minutos explicaba también la importancia de lo que ha sido el legado que deja a través de su Fundación Solidaridad por Colombia. Este es un momento, digamos, de felicidad y de gratitud por la vida de una mujer que lo dio todo por transformarle la vida a las personas más vulnerables y con más necesidades. Ella fue una mujer coherente. Ella hizo el servicio del servicio su propósito de vida. Ni siquiera paró en el momento en que secuestraron y asesinaron a mi madre, siempre comprometida con el servicio a los demás.
Entonces estamos despidiendo a una mamá que no es la mamá de... Más noticias a esta hora en Meridiano Blue. Vuelve y juega otro magistrado de la Corte Suprema que decide no posesionarse ante el presidente de la República. ¿De quién se trata? Sergio Barbosa. Juan Camilo, buenas tardes. Se trata de Juan Carlos Sosa Londoño, el nuevo magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, que eligió posesionarse ante su misma corporación y no ante el presidente de la República. En las últimas semanas, varios magistrados de la Corte Suprema han escogido esta opción que les permite escoger ante quién posesionarse. En esa misma corte, Juan Carlos Espeleta y Víctor Julio Usme, el pasado mes de junio, no se posesionaron ante el presidente Gustavo Petro, sino ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Por ahora no está confirmada la asistencia del jefe del Estado a esta ceremonia, que se llevará a cabo el próximo jueves a las 8 de la mañana en el Palacio de Justicia. Conmoción en el Valle por hallazgo de un cuerpo calcinado. Hugo Mario Palomar. Juan Camilo, como en los peores tiempos de la violencia por narcotráfico, apareció un cuerpo calcinado de un hombre en zona rural del municipio de Restrepo Valle. La comunidad de la vereda del Buen Vivir reportó a las autoridades que un vehículo estaba siendo consumido por el fuego. Los bomberos llegaron al lugar y después de apagar el incendio encontraron el cadáver que presentaba impactos de arma de fuego, según lo confirmó la coronel Sandra Rodríguez, comandante de la Policía Valle. En el momento de esta conflagración es atendida por el personal de bomberos, que en el interior del mismo encuentran a una persona que, de acuerdo a las indagaciones preliminares realizadas por la Policía Nacional, se trataría del señor Eduardo Giovanni Castillo, de 34 años. Ahora investigan las autoridades a qué se dedicaba la víctima en esta zona del departamento del Valle, en donde hacen presencia distintos grupos armados ilegales. Y mientras esto sucede en el Valle del Cauca, la guerra entre bandas criminales tiene disparados los asesinatos en el área metropolitana de Barranquilla. Ingel de la Rosa. Juan Camilo, los homicidios siguen disparados en efecto en Barranquilla y su área metropolitana, a tal punto que solo en la primera mitad del año 373 personas fueron asesinadas en ese territorio, la mayoría de ellas convertidas en víctimas de la guerra a sangre y fuego que sostienen las bandas criminales por el control de las rentas ilícitas. Barranquilla es el principal escenario de estas muertes violentas, al sumar 224 asesinatos en lo corrido del año, de los cuales 177 corresponden a casos de sicariatos. El docente investigador Luis Trejos, experto en temas de seguridad, dice que estas conversaciones como las que planea hacer el gobierno con los líderes de las bandas criminales, los costeños y los pepes, podrían llevar a una tregua que permitiría una reducción de estos homicidios, pero deja claro que todo este proceso requiere la articulación entre los gobiernos locales y nacional. Aquí hay unas organizaciones criminales que tienen unas capacidades que han sobrepasado la de la administración local, entonces sin cooperación desde el nivel nacional es muy difícil retomar la Y mientras actividad. esto sucede en Barranquilla, en Santander, la banda criminal La Cordillera está extorsionando por WhatsApp. Ya asesinaron a un comerciante. Nos cuenta más Verónica Rincón. Un grupo especializado del Gaula de la Policía permanece en el municipio de Piedecuesta, Santander, realizando vigilancia y labores de investigación, especialmente en el sector del comercio, tras el asesinato de Emiro Díaz, un reconocido comerciante y propietario de un negocio de bicicletas, el pasado fin de semana. Los comerciantes denuncian amenazas. Muy preocupados con lo que tenemos en nuestro pueblo, que nunca se había visto eso, hasta ahora se está viendo, que si es que están empezando a problema de la extorsión, porque es muy grave que un pueblo tan pequeño como esto y que esté sucediendo esto. En las últimas horas se conoció que un panfleto de la banda La Cordillera fue enviado a través de redes sociales a varios comerciantes. Doña Marcela Peña me acompaña en la presentación de noticias. Marce, ¿cómo así que vamos a trabajar menos? 2 horitas menos a la semana. Ya más adelante les explico esto cómo va a funcionar, pero sí, prepárese 2 horas menos. Ya les contamos, entre tanto, lo que pasa en el mundo. César Moreno. Hola, muy buenas tardes. El presidente norteamericano Donald Trump logró una importante victoria con la aprobación por un estrecho margen, 50-50, y allí entró a desempatar el vicepresidente J.D. Vance en el Senado su colosal proyecto de ley de presupuestos que incluye exenciones fiscales, recortes a la cobertura médica y fondos para su política migratoria. The yeas are 50, the nays are 50. The Senate being evenly divided, the Vice President votes in the affirmative. The bill as amended is passed. La ley Big Beautiful Bill, como la bautizó el mismísimo Trump, volverá ahora a la Cámara de Representantes, donde se enfrenta al rechazo de los demócratas y de muchos republicanos opuestos a los drásticos recortes en salud, en los subsidios a las energías renovables y en los programas de ayuda alimentaria para los pobres. Trump se puso el 4 de julio como fecha tope simbólica para promulgarla. Recordemos que el 4 de julio es el día de la independencia. Sigamos en Estados Unidos, porque allí
y Washington está presionando para lograr un alto al fuego en Gaza, según reveló Trump. Periodistas le preguntaron al mandatario si se podría implementar un alto al fuego antes de la visita del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu a la Casa Blanca prevista para el próximo 7 de julio. Esperamos que suceda y esperamos que suceda en algún momento de la próxima semana, respondió Trump. Y ya casi se acaba, después de un mes y medio en el que tanto el jurado como el mundo entero han escuchado las declaraciones de decenas de testigos contra Sean Combs, el músico también conocido como Puff Daddy o Diddy, que ha sido juzgado por diversos delitos de tráfico sexual, asociación ilícita y transporte para ejercer la prostitución. El juicio ya empieza a llegar a su fin en Nueva York. A partir de ahora llega realmente lo complicado, la deliberación por parte de los 12 miembros del jurado, que puede tardar desde un par de días hasta semanas. Ellos le van a transmitir entonces al juez si es culpable o, quién sabe, si es inocente, el señor Sean Combs. Si se considera que es culpable de uno o de varios delitos, como todo el mundo apunta, será el mismo juez quien impondrá la pena. Puede ser de varias décadas de cárcel. David Plata pone tu... Hoy comienzan a correr los 10 o los 15 días que necesita la empresa Keralty para hacer cumplir la orden de la Corte Constitucional y recuperar el manejo y la administración de la EPS Sanitas, que, dicho de otra manera, es volver a administrar la salud de 5.8 millones de colombianos. Como anunció el abogado de esta empresa española, Juan David Riveros, en esos 10 o 15 días, que es el cálculo administrativo de esta historia, hay que verificar la sentencia y decisión de la Corte, hacer la expedición del trámite y órdenes correspondientes, nombrar junta directiva y nombrar representante legal, sin saber qué EPS van a encontrar ni las consecuencias de una intervención que, según la decisión de la Corte, fue ilegal, arbitraria, desproporcionada y discriminatoria. Keralty pide más paciencia a los usuarios. Eso sí, se compromete, después de saber qué EPS encuentra, a crear un plan de choque para mejorar la atención y la entrega de los medicamentos. El congresista republicano Carlos Jiménez reconoció en Mañanas Blue que no tiene una buena imagen del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, afirmó que respeta la democracia colombiana. No tengo una buena opinión del presidente Petro. Fútbol todavía con la resaca del título Independiente Santa Fe y esa victoria conseguida el fin de semana en Medellín frente al poderoso de la montaña, ese histórico triunfo del equipo capitalino liderado por Hugo Rodallega y por todo el plantel santafesino, que consiguió una nueva estrella y la ilusión para toda su gente y la clasificación a la Copa Libertadores de América. Anoche se jugaron partidos definitivos de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, ese torneo que se está jugando en los Estados Unidos y que tiene realmente emocionada a la gente del fútbol en todo el planeta, porque se están dando muy buenos juegos. Ayer, por ejemplo, el Fluminense, el equipo de Germán Cano y de John Arias, terminó eliminando al Inter de Milán, nada más y nada menos que al último campeón de la Champions. Pero en la noche se dio el gran golpe de este torneo. El Al Hilal del fútbol de Arabia Saudita, el equipo dirigido por Simone Inzaghi, el italiano, eliminó al Manchester City de Pep Guardiola 4-3 en tiempo extra. Fue un partidazo el que jugaron estos dos equipos y terminó quedando afuera el Manchester City, así que el conjunto de Arabia Saudita está clasificado a la próxima fase del torneo y seguramente entre Fluminense y el Al Hilal uno de los dos estará en semifinales. Hoy a partir de las 2 de la tarde van a estar jugando Real Madrid frente a Juventus en Miami, nada más y nada menos. El campeón del fútbol español, el equipo poderoso del fútbol de España, el campeón es el Barcelona actualmente, el poderoso equipo del fútbol español y fútbol mundial frente a la Juventus, el eterno también campeón del fútbol italiano. Y a las 8 de la noche van a jugar el Borussia Dortmund frente a Monterrey, el equipo de Rayados, el equipo mexicano que lidera Sergio Ramos. Podría incluso darse un partido entre el Real Madrid y Rayados de Monterrey y un reencuentro histórico entre Sergio Ramos y la gente del Real Madrid. Así que estaremos atentos entonces, 2 de la tarde, Real Madrid frente a la Juventus, a las 8 de la noche Borussia Dortmund frente a Monterrey. Hoy también habrá jornada importante en el béisbol de las Grandes Ligas y atención para aquellos que les gusta el baloncesto de la NBA, jornada de agencia libre, seguramente aparecerán algunos cambios en medio del camino, así que estaremos atentos porque hay mucho movimiento en el mejor baloncesto del mundo y por supuesto toda la información estará acá en Meridiano Blue.
En el gobierno están convencidos de haber acogido el texto del Senado para sacar adelante la reforma pensional. A esta pregunta respondió el presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, en Mañanas Blue. Yo creo que uno tiene que leer la decisión que tomó la Honorable Corte Constitucional. La primera en su resuelve dice devolver al presidente de la Cámara de Representantes la ley 2381 y dice su título. La segunda dice ordenar al presidente de la Cámara con el propósito y subrayo de subsanar el vicio de procedimiento en el que incurrió el trámite de la ley 2381 del 24, de nuevo someta a discusión y votación de la plenaria de la Cámara de Representantes la proposición sustitutiva presentada por los representantes y lo señala. Esta es información exclusiva de Blue Radio. 1:16 p.m. Blue Radio conoció detalles de la radiografía financiera que en estos momentos tiene la EPS Sanitas, una de las más grandes del país. Tiene aproximadamente 6 millones de pacientes. Esto luego de que la Corte Constitucional tumbó la intervención hecha por el gobierno de Gustavo Petro. En solo un año, esta EPS acumuló deudas con clínicas y hospitales que superan los 300.000 millones de pesos. El pago de esta millonaria deuda está en riesgo de quedar congelado. Nos cuenta más Jessica Gutiérrez. Blue Radio comparó los estados de cartera reportados por la Asociación de Clínicas y Hospitales, los cuales evidencian un deterioro financiero significativo en la relación entre la red prestadora de servicios y la EPS Sanitas, especialmente tras la intervención del Gobierno Nacional el pasado 2 de abril del 2024. Pues según los datos comparados, la deuda que Sanitas mantenía con clínicas y hospitales a corte de diciembre del 2023 superaba los 900.000 millones de pesos. Sin embargo, de diciembre del 2023 a diciembre del 2024, el total de la deuda creció en 334.625.000 pesos a lo largo de este año, dando en total una deuda superior al billón de pesos. Y es que frente a esta situación, Jorge Toro, director de la Unión de las IPS, expresó su preocupación por el impacto que tuvo la intervención sobre la EPS Sanitas. Pues nosotros, la red prestadora de servicios de salud, tuvimos que enfrentar una serie de problemas porque lo primero que entró a el proceso de intervención fue a definir y a redefinir la red prestadora de servicios. Muchos de los que en el momento antes de la intervención tenían contratos con EPS Sanitas fueron cancelados o no fueron renovados. Toro también denunció que desde la toma de posesión se les informó que la cartera anterior a la intervención no sería reconocida ni pagada. En consecuencia, durante este año solo se habría pagado una parte de la cartera corriente y no en su totalidad. La cartera, una vez se toma posesión, se nos advierte que no se nos iba a reconocer ni a pagar la cartera antigua y aún a la fecha no se está ni reconociendo ni pagando la cartera anterior a la intervención. Ese es un tema que efectivamente durante 21 años solo se pagó la cartera corriente, aduciendo pues no tener recursos y aduciendo también un poco el principio de la Contraloría de la anualidad de la UPC. Por lo que ante la reciente decisión judicial que devolvería la administración de la EPS al grupo Keralty, Toro expresó una nueva preocupación, y es que el proceso de empalme podría congelar temporalmente los pagos y autorizaciones, prolongando aún más la crisis financiera del sector prestador. Jessica, gracias. Ustedes encuentran ampliación de esta noticia en www.bluradio.com. Vamos a hablar de otra información en primicia en Blue Radio y tiene que ver con la promesa que hizo el presidente Gustavo Petro de apoyar a los migrantes, esto en medio de sus polémicas declaraciones contra las políticas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Han pasado por lo menos 6 meses desde que empezó a pelear por este tema y las promesas para los migrantes colombianos no han sido cumplidas. Caterina Ávila. En enero de este año, el presidente Gustavo Petro le pidió a los colombianos en Estados Unidos regresar al país y les prometió la entrega de créditos productivos a cargo de Prosperidad Social. Así lo anunció en su momento Gustavo Bolívar, quien era el director de la entidad. Nosotros lo que hacemos es subsidiar la garantía, porque ya incluso hicimos el convenio con el Fondo Nacional de Garantía, de una garantía del 90%, porque son carteras de difícil recaudo, pero como esto va acompañado de una educación financiera y una cantidad de cosas,
cosas. La idea es que nosotros podamos recuperar la cartera para hacerla circular. Nosotros tenemos en este momento cerca de 75.000 millones entre los 50.000 de fondo de garantías y los otros 25.000 son para subsidiar una parte del capital de los créditos que ellos obtengan. Estamos pensando una fórmula que se llamaría 11-12 y es que ellos paguen 11 cuotas y nosotros pagamos la 12. Han pasado 6 meses desde ese momento y este medio le preguntó al Departamento de Prosperidad Social en qué iba la aplicación de dicho programa, el número de créditos entregados y el monto destinado. Sin embargo, la respuesta es que ni un solo migrante ha sido beneficiado hasta ahora. La explicación es que el convenio se encuentra en fase precontractual y en consecuencia aún no se ha iniciado la ejecución del programa ni se han definido con precisión los aspectos operativos y financieros del mismo. La entidad aseguró que tan pronto el convenio entre en vigencia, sin especificar en qué fecha va a ocurrir, y cuando se formalicen los detalles del programa, esta información será de carácter público y podrá ser solicitada nuevamente o consultada a través de los canales institucionales correspondientes. Y les tenemos más primicias exclusivas a esta hora en Meridiano Blue. La Fiscalía concluyó que 2 agentes del CTI tenían conocimiento de las andanzas criminales relacionadas con el narcotráfico del coordinador del CTI de Buenaventura, Javier Martínez, más conocido con el alias de Pacho Malo. El próximo 22 de agosto se leerá el escrito de acusación al cual tuvo acceso Blue Radio. Juan Esteban Quintero. El 22 de febrero de 2025 fueron capturados en inmediaciones del búnker de la Fiscalía en Bogotá los agentes del CTI Víctor Alfonso Forero Cortés y Juan Camilo López por presuntamente alterar informes de policía judicial en el expediente contra el excoordinador del CTI en Buenaventura, Francisco Javier Martínez, alias Pacho Malo, vinculado con redes de corrupción y narcotráfico. Blue Radio conoció en primicia el escrito de acusación que será leído el próximo 22 de agosto por los delitos de falsedad ideológica en documento público, ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio y favorecimiento. El documento al que tuvo acceso este medio señala que desde marzo de 2021 los funcionarios de la Fiscalía, abro comillas, conocieron desde un primer momento las presuntas andanzas criminales de Francisco Javier Martínez alias Pacho Malo. No obstante, contrario a su función y sin reparo alguno, buscaron la manera de encubrir las pesquisas que involucraban a este, cierro comillas. Con varios elementos, la Fiscalía concluye que estos 2 agentes manipularon la investigación para desviar la atención sobre este excoordinador del CTI. Cabe agregar que el próximo 1 de agosto se realizará otra diligencia crucial en este proceso, la audiencia de apelación sobre la medida de aseguramiento. Un juez de garantías dejó en libertad a los 2 agentes mientras avanza la investigación. La Fiscalía y la representación de víctimas buscarán que esa decisión sea revocada y ellos vayan a prisión. Esto es lo que usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. Usted debe saber que en el departamento del Meta hay emergencias por las fuertes lluvias. Solo en Villavicencio hemos tenido varios barrios inundados, puentes colapsados, incluso una persona murió en medio de las emergencias. Nos cuenta Carlos Andrés Pérez. Una crítica situación vive Villavicencio desde anoche por cuenta de las fuertes lluvias que provocaron el desbordamiento del río Coa, río Guayuriba y Caño Parrado, dejando un cráter en una vía del centro por el colapso de un puente. Comerciantes se vieron afectados porque sus locales quedaron a punto de irse al río. Sí, señor, me tocó sacar toda mi mercancía y ahorita pues esperar a ver si el señor alcalde nos ayuda a una reubicación, porque esa es la fuente de vivir, esa es, mi caseta es la que me ha dado todo, y ahí es que yo he sacado todo para sobrevivir. Un deslizamiento de tierra en el barrio Villa Lorena cobró la vida de un adulto mayor que estaba durmiendo en su vivienda. Varias vías están cerradas. Y mientras esto sucede en la capital del Meta, en Santander también hay colapso en las vías por cuenta de las fuertes lluvias. Javier Rodríguez. Sigue siendo crítica la movilidad para los habitantes de 5 municipios al sur del departamento de Santander por las afectaciones que generan las lluvias en la troncal del Carare, que une a la zona de Vélez con la región del Magdalena Medio. También se presentan afectaciones por el desbordamiento del río Pon en el puente La Vizcaína, ubicado cerca a Barranca Bermeja. Eduard Sánchez, de la Dirección de Gestión de Riesgo de Santander. Estamos aún frente a la temporada de lluvias y es muy importante no exponernos en pasar cuerpos hídricos donde se pueda generar una creciente súbita o una avenida torrencial.
evitar estar bajo estructuras metálicas y bajo la protección de árboles. Las lluvias en el departamento de Santander en las últimas 36 horas también afectaron 3 vías en la zona de San Vicente de Chucurí. Javier, gracias. Y la vía que comunica a norte de Santander con el departamento de Arauca lleva ya 3 días cerrada por cuenta también del invierno. Camino Picón. 3 días completan incomunicados estos 2 departamentos a la altura de los municipios de Toledo y Chinácota por cuenta de los daños que han provocado los torrenciales aguaceros en un puente y varios tramos que ya presentan pérdida de banca. Al respecto se pronunció el personero del municipio de Toledo, Daniel Parra. Que es la afectación de toda la zona norte del municipio de Toledo. Es una vía de gran importancia para las 11 rutas de transporte público que diariamente transitan por allí. También para más o menos son 100 estudiantes que se trasladan de esta zona norte aquí a la cabecera municipal para atender sus estudios. Se ha visto afectado no solamente por algunos fenómenos de remoción en masa, sino también por la pérdida total de un puente. Este cierre ya genera pérdidas incalculables a transportadores y agricultores. Se espera que una comisión de la Gobernación de Norte de Santander llegue a la zona el día de hoy para evaluar los daños y buscar una solución. Y mientras Colombia está en emergencia con más de 300 municipios en alerta por cuenta de las fuertes lluvias, Europa arde por cuenta de las temperaturas que superan los 40 grados centígrados. Se han presentado muertos, incendios y otras emergencias. Desde Europa, Enrique Rodríguez. El penúltimo de los países europeos en prender sus alarmas por la ola de calor es Bélgica, donde se alcanzarán hoy temperaturas de hasta 38 grados en el interior del país, mientras que en la costa las máximas rondarán los 30. Aquí en España, todo el país, salvo las Islas Canarias, están bajo aviso, con 11 de las 17 comunidades en nivel naranja. Rubén del Campo es portavoz de la Agencia Española de Meteorología. Por otro lado, continúa el calor intenso en prácticamente toda la península y Baleares, sin grandes cambios en las temperaturas. Se superarán los 40 grados en el Valle del Ebro y los 42 en el Guadiana y Guadalquivir. Más al norte, en Francia, la situación también ha puesto en alerta a buena parte del país. En la región capital, las temperaturas han superado los 40 grados, provocando el cierre de casi 1.500 colegios y de lugares turísticos como la Torre Eiffel. El primer ministro francés, François Bayrou, ha anunciado que los hospitales del país ya se encuentran preparados para esta ola de calor y empiezan a notar una ligera subida en sus urgencias. Les hôpitaux se tiennent prêts. Pour l'instant, on ne note qu'une légère augmentation des urgences. Y même, dit la ministre, très légère. Por su parte, varias regiones italianas, con Roma incluida, han emitido una ordenanza que prohíbe a partir de este martes trabajar al aire libre desde las 12:30 del mediodía hasta las 4 de la tarde. En cuanto a los incendios, en Turquía se han evacuado a 1.800 personas y los equipos de bomberos luchan contra media docena de fuegos activos en 2 provincias del oeste del país y una del sur. En el gobierno están convencidos de haber acogido el texto del Senado para sacar adelante la reforma pensional. A esta pregunta respondió el presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, en Mañanas Blue. Yo creo que uno tiene que leer la decisión que tomó la Honorable Corte Constitucional. La primera en su resuelve dice devolver al presidente de la Cámara de Representantes la ley 2381 y dice su título. La segunda dice ordenar al presidente de la Cámara con el propósito y subrayo de subsanar el vicio de procedimiento en el que incurrió el trámite de la ley 2381 del 24, de nuevo someta a discusión y votación de la plenaria de la Cámara de Representantes la proposición sustitutiva presentada por los representantes, y lo señala, de junio, por medio de la cual se propuso acoger el texto aprobado en la plenaria del Senado y que está en la Gaceta 497 del 24. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio.
En Colombia los decretos han sido por tradición herramientas del gobierno, pero cuando los decretos se convierten en blindajes frente al control judicial, la democracia tiembla. El nuevo intento del gobierno Petro, liderado por su ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, busca cambiar las reglas de juego, que las tutelas contra el presidente ya no sean revisadas por el Consejo de Estado, la máxima autoridad contenciosa del país, sino por jueces del circuito. En otras palabras, el gobierno quiere cambiar de árbitro justo cuando el partido se le está complicando. Y es que en apenas unos meses el Consejo de Estado ha tomado decisiones incómodas para el presidente Petro. Congeló el decretazo de la consulta popular, prohibió sus consejos. Esto es lo que usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. Se lo prometimos y se lo contamos. Marcela Peña, ¿por qué desde el 15 de julio se va a reducir la semana de la jornada laboral en el país? ¿Es una buena noticia? ¿Vamos a trabajar menos? ¿O cómo es el cuento? Le voy a contar que esto tiene que ver con una ley que se aprobó en 2021 que reduce la jornada laboral gradualmente hasta llegar a las 42 horas. ¿Qué pasa? Hoy la jornada laboral es de 44 horas a la semana. Pasa a ser de 42 a partir del próximo 15 de julio, lo que quiere decir que su empresa, si no lo ha hecho, tiene que contactarlo y decirle cómo van a quedar sus nuevos horarios de trabajo. La empresa también podría optar por mantener sus horarios y pagarle esas 2 horas de trabajo como hora extra. Acuérdese que con la nueva reforma laboral, Juan Camilo, las empresas ya no le tienen que pedir permiso al Ministerio de Trabajo para ponerlo a usted a trabajar horas extra, pero eso tiene un límite, máximo 2 horas extras al día, es decir, máximo 12 horas extra a la semana. Para el caso de los vigilantes y los que trabajan en seguridad privada, ellos tienen una jornada laboral especial. Para ellos sigue el máximo de 60 horas a la semana, pero les tienen que pagar esto como un costo adicional. ¿Qué quiere decir eso, Juan Camilo? Y para quienes viven en conjuntos residenciales, que muy pronto la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada va a emitir una resolución actualizando lo que deben pagar como mínimo los conjuntos cerrados por tener vigilancia 24 horas. Esa actualización, que debe salir en los próximos días, debe incluir además las nuevas disposiciones de la reforma laboral, porque cambió, ya se los hemos dicho, el tema de los recargos nocturnos, el tema de los recargos dominicales y el tema de los festivos. Así que digamos, para algunos hogares esto puede implicar un costo adicional y para otros, por supuesto, 2 horas libres a la semana. Tengan en cuenta que cuando lleguemos a las 42 horas, o ya más bien en la actualidad, el Día de la Familia desaparece y pasa a ser opcional. Si la empresa quiere, puede organizar un Día de la Familia cada semestre, lo que quiere decir que si no quiere, no organiza nada. Estamos hablando 15 de julio, el próximo martes entra en vigencia. El próximo martes entra en vigencia. Téngalo en cuenta y usted puede encontrar esta información más detallada en blurradio.com. Cambiamos de tema porque más de 130,000 jóvenes enfrentan en estos momentos una difícil situación financiera por cuenta del inesperado incremento en las cuotas de sus créditos con el ICETEX. Nicole Buitrago. Buenas tardes. Son más de 130,000 estudiantes que desde hace un año han tenido incrementos significativos en sus recibos de pago frente al crédito que tienen con ICETEX, sin ninguna alternativa ni respuesta. Esto pues aumentó claramente la cuota que pues yo venía pagando, que era de 1.200.000 a 1.600.000 pesos. Yo soy independiente, soy prestadora de servicios y pues no tengo una estabilidad laboral y el sector creativo es bastante complicado también en la escena cultural. En ese sentido, pues yo mantengo 2, 3 trabajos al mismo tiempo para poder suplir pues el ICETEX. En un documento enviado al concejal Julián Sastoque, quien hace esta denuncia, se observa como un joven estudiante de medicina en la Universidad del Bosque pasó de pagar una cuota mensual de 2.800.000 pesos a 4.975.000 pesos cuando se suspendió el subsidio a la tasa de interés. María José Castañeda es la presidenta de ACREES. Además de darle la espalda a los jóvenes en Colombia, les incumple, pero además los condena a una deuda eterna. Lo que responde la entidad por ahora es que el país está viviendo una situación fiscal muy complicada que afectó el presupuesto de ICETEX y que por esta razón el subsidio a las tasas de interés es insostenible. Marce, el 1 de julio era la fecha tentativa, es decir, hoy. ¿Era la fecha tentativa o la fecha que tenía el gobierno para que comenzara a regir la reforma pensional? ¿Estamos ya para que comience a regir la reforma pensional o no? No.
En este momento seguimos operando bajo la ley 100, a pesar de que vimos las imágenes del gobierno festejando el fin de semana que la Cámara de Representantes volvió a aprobar la reforma pensional. La verdad es que por ahora estamos rigiendo con la ley 100. Por ahora, si usted no es afiliado a Colpensiones, sus ahorros siguen llegando al Fondo Privado de Pensiones y ninguna de las otras cosas que dice la reforma, entre ellos el pago de un subsidio a adultos mayores, está operando. Esto tiene que ver con lo que está pasando en la Corte Constitucional y por eso vamos a ir con Sergio Barbosa para que nos explique qué sigue ahora para la reforma. A la reforma pensional todavía le falta un filtro importante y es el examen de constitucionalidad que hará la Corte una vez la Cámara de Representantes notifique la decisión que se adoptó el sábado de aprobar la proposición que venía del Senado. A partir de ese momento la Sala Plena va a entrar a revisar si efectivamente fue subsanado el vicio de trámite por el cual se devolvió la reforma. Luego de esto, los 9 magistrados van a examinar de fondo la reforma y su articulado. El gobierno esperaba que hoy entrara en vigencia la reforma pensional, pero eso no sucedió porque la Corte primero debe dar un pronunciamiento definitivo sobre la constitucionalidad de la ley y allí el Congreso podrá fijar una nueva fecha de la entrada en vigencia de la reforma una vez la Corte Constitucional se pronuncie de fondo sobre una de las reformas bandera del gobierno del presidente Gustavo Petro. En Megaprima Éxito de... En Mañanas Blue, María Carolina Hoyos, hermana de Miguel Uribe, compartió detalles del estado de salud del senador. Mi hermano, su recuperación ha sido increíble, esa es parte del milagro. Mi hermano, hace 4 o 5 días, ustedes registraron la última operación de mi hermano y esa operación se la hubieran hecho a una persona, a un paciente con las mismas condiciones y características de la lesión en 3 meses. En Meridiano Blue. Marcela, ¿usted qué hace si se gana la lotería? No, pues festejo, me la gasto, Compro Blue y despido a todo el mundo. Pues no, tampoco, pero sí, no, pues sí renuncio, obvio. Si me lo gano, ¿para qué voy a seguir trabajando? ¿Cómo así? ¿Esto es una notificación? Pues tengo que primero comprar la lotería para ganármela. Bueno. Y que sí me la gane, ¿no? Esperaría que me llegue el chequecito. ¿Y si le dicen que se la ganó y luego le dicen, no, Marcela, fue un error? Uy, qué guayabo. Guayabo el que tienen 47,000 personas en Noruega. Escuche esto. ¿Qué pasó? La lotería estatal de ese país les dijo, señores, ustedes son millonarios, 47,000 personas. Les dijo, se ganaron la lotería. Pero el mensaje fue un error. La historia con Silvia Carrasco. El error se produjo en la conversión de moneda. El premio era el euromillón, calculado en euros, y en la lotería de Noruega, en vez de dividir por 100, multiplicaron por 100 para convertir los euros en coronas noruegas, y ese fue el error que afectó a 47,000 personas. Imagínense, ¿qué harían si de pronto reciben un mensaje que les dice que son millonarios? Howard y Iceland son una pareja que pensó que podrían comprar una casa sin deudas. Incluso él planificó que se casaría y es ella quien lo cuenta. He said it when he got home from work. Me lo dijo al llegar a casa del trabajo, que su primer pensamiento fue esperar el fin de semana, comprar un anillo y proponerme matrimonio, o sea, llevarme a algún sitio y simplemente proponerme matrimonio. En el caso de esta pareja dicen que van a seguir adelante con sus planes, pero saben de muchos casos en que las decisiones que se tomaron son difíciles de reparar. Lo cuenta Iceland. We've heard about people buying vacations, popping their... Hemos oído hablar de gente que compró vacaciones o que pidió que les descorcharan el champán más caro, o incluso de un tipo que pagó por todos los clientes en el restaurante en que estaba. El presidente de la Lotería de Noruega renunció y han estado todo el fin de semana enviando mensajes pidiendo disculpas. Si piensan que esta gente puede recurrir a la justicia para ser resarcidos, la verdad es que es difícil, porque en la letra pequeña la lotería dice que el mensaje de texto enviado al celular no es prueba definitiva de haber ganado, que hay que confirmarlo en la web, y con eso se han protegido de los errores.
Silvia, gracias. Vamos a un tema mucho más serio que tiene que ver con el inicio de operaciones de Alligator Alcatraz, la nueva prisión en la que el gobierno de los Estados Unidos pretende detener a los migrantes ilegales o a los inmigrantes irregulares. El presidente Gustavo Petro la está calificando en sus redes sociales como un campo de concentración para migrantes y dice que está completamente en desacuerdo con esa política. Vamos a conocer la historia sobre esta prisión con Juan Camilo Merlano. Alligator Alcatraz es el nombre del nuevo centro de detención de inmigrantes en Florida, rodeado de un pantano y de cocodrilos, con capacidad para unos 5,000 indocumentados, y que el presidente Trump fue a inaugurar hoy con bombos y platillos. Sobre los cocodrilos se refirió el presidente. I guess that's the concept. This is not a nice business. I guess that's the concept. If snakes are fat. Allí le preguntaban a Trump que si la finalidad era que los cocodrilos se comieran a los migrantes que intentaran escapar del centro. Él respondía, creo que ese es el concepto. Este no es un buen negocio, pero creo que ese es el concepto. Las serpientes son rápidas, pero los lagartos más, decía Trump, quien hoy recibió un espaldarazo del Senado que aprobó su llamado grande y hermoso proyecto de ley de plan fiscal. 3 republicanos votaron contra la iniciativa porque suma $3.3 billones al déficit del gobierno, que ya suma más de $37 billones. Por cierto, esta ley hizo que nuevamente Elon Musk arremetiera contra el gobierno, a tal punto que Trump sugirió con deportarlo a Sudáfrica y también con retirarle los beneficios tributarios. David Plata. ¿Cuándo puede entrar en vigencia la reforma pensional? ¿Existe algún cronograma del gobierno? Esto fue lo que respondió Jaime Duzán, presidente de Colpensiones, en Mañanas Blue. Sí, primero digamos que no todo el articulado de la Corte Constitucional, de la ley, ha sido resuelto por la Corte Constitucional. Dejó vigente 2 artículos que son de la ley, es decir, que hay parte de la ley que está vigente. En primer lugar, el artículo 76, que es el artículo... Acaba de trinar el presidente Gustavo Petro sobre una de las noticias del día que tiene que ver con la extradición, el freno a la extradición de alias El Mocho Olmedo. Recientemente se conoció que no va a ser enviado a los Estados Unidos. Dice el presidente a través de su cuenta en X: la ley me permite detener extradiciones si hay avanzado un proceso de paz, y avanzado proceso consiste en remover las causas de la violencia, la economía ilícita. Entonces, la extradición del señor Olmedo depende de si se sustituyen miles de hectáreas de cultivos ilícitos o no. Es lo que dice el presidente Gustavo Petro a esta hora en su cuenta de Twitter. Precisamente se conocieron detalles de esta resolución presidencial que firmó el mandatario, en la cual frenó la extradición a la justicia de los Estados Unidos de alias El Mocho Olmedo, uno de los principales y más temidos cabecillas de las disidencias de las FARC. Nicolás Rojas. Buenas tardes. Miren, si bien la justicia aprobó la orden de extradición, el gobierno colombiano decidió suspenderla indefinidamente a través del decreto 186 del 2025 por cuenta de su participación en el proceso de paz que se adelanta con el Frente 33 de las disidencias de las FARC, que tiene una incidencia importante en la región del Catatumbo. Mire, el decreto dice lo siguiente: si bien alias El Mocho es acusado por una corte en los Estados Unidos, puntualmente en Florida, de cometer delitos como tráfico de drogas, lavado de activos y concierto para delinquir, y en Colombia también tiene procesos por homicidio y otras actividades, abro comillas, su entrega podría afectar el desarrollo de procesos que se han venido desarrollando con el Frente 33, que son de gran interés para el Estado colombiano. Mire, el decreto también añade que la extradición de alias El Mocho está condicionada a que su aporte a la paz sea verificable y con resultados concretos. De lo contrario, si se interrumpe su participación o sus aportes al proceso de paz total, Willington Henao Gutiérrez sería entregado a la justicia de Estados Unidos, es lo que establece este acto administrativo del alto gobierno. Ahora, los hechos que rodearon la captura de alias El Mocho y la forma como la Dirección de Inteligencia del gobierno lo tuvo escondido por casi 2 meses en Bogotá fueron revelados por la unidad investigativa de Noticias Caracol. Nicolás, gracias. Y hablando de extradiciones y de cabecillas, sigue la polémica en torno al viaje del presidente Gustavo Petro a Ecuador. Acuérdense ustedes que tuvo 2 días sin agenda pública, sin noticias sobre su paradero, y varios medios hoy lo están vinculando
o están sugiriendo más bien que pudo haberse encontrado con alias Fito, jefe de la banda criminal Los Choneros. Desde Sevilla, España, el presidente Gustavo Petro se prepara para una locución sobre este tema, mientras que su canciller, sin dar muchos detalles, está negando que se hubieran reunido con alias Fito. Caterina Ávila. El 24 de mayo, el presidente Gustavo Petro viajó a Ecuador para asistir a la posesión de su homólogo Daniel Noboa. Tras el evento y un almuerzo con jefes de Estado, se desplazó al aeropuerto de Quito y desde ese momento hasta la noche del lunes 26 no se conocieron detalles de su agenda. Se sabe que estuvo en Manta y Esmeraldas, 2 ciudades costeras, sin que estos desplazamientos fueran informados. Medios ecuatorianos afirman que se habría reunido con alias Fito, jefe de Los Choneros, una banda criminal con supuesta influencia sobre las disidencias de las FARC. El motivo, aparentemente para pedirle apoyo al proceso de paz. El presidente Petro negó cualquier encuentro con este criminal y prepara una locución para explicar lo que hizo en su viaje, del que ni siquiera la canciller Laura Sarabia tiene información. Yo no acompañé al presidente en este viaje, no tengo conocimiento de los pormenores del mismo y creo que referirme a eso sería caer en imprecisiones y en datos que no conozco, por eso prefiero que sea la presidencia y creo el mismo presidente, entiendo que el día de hoy dará unas declaraciones al respecto. Tanto el presidente como la Cancillería lo han dicho, el gobierno no tiene ninguna relación con alias Fito, no es mediador, no es intermediario, no es garante de absolutamente nada. Hemos recibido una comunicación que ya conocen los medios de comunicación. Esta comunicación nunca hemos podido identificar o comprobar su autenticidad. La visita duró 3 días, 2 sin agenda pública y tuvo un costo de más de 118 millones de pesos, 98 millones en gastos del mandatario y 20 millones en viáticos de su comitiva. Catherine, pues estaremos al tanto del desarrollo y el pronunciamiento del presidente Gustavo Petro en esta locución presidencial que se espera para esta noche. Entre tanto, amnistía e indulto son los 2 puntos claves que piden las disidencias de las FARC, uno de los procesos de paz que sigue en pie en medio de la cuestionada paz total. La idea del presidente Gustavo Petro de seguir adelante en estas negociaciones de paz. Winston Viracachá. Tras el anuncio del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, que el próximo 20 de julio el gobierno intentará presentar el proyecto de ley para crear un marco jurídico que dé garantías a los voceros y combatientes de los grupos armados ilegales hoy en diálogos de paz, Walter Mendoza, jefe de la delegación de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, aseguró cuáles son los puntos que para ellos deben estar contemplados en esa iniciativa gubernamental. Eso tiene que ser un marco jurídico hecho para la paz. No tiene que contemplar una amnistía general lo más amplia posible y el indulto. Sometimiento, eso ya pasó a la página. Las declaraciones de Walter Mendoza se dieron en el marco de una nueva reunión que se cumplieron en las selvas del Pacífico nariñense, en donde se pactó con el gobierno nacional la sustitución a partir del 7 de julio de 7.500 hectáreas de las 15.000 que se habían propuesto en la 5ª sección de diálogos. Y otra de las polémicas que rodea al gobierno nacional tiene que ver con el Tarimazo, el evento en el que el presidente Gustavo Petro compartió tarima con jefes de los combos de Medellín. Ahora este coletazo le está llegando a la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, quien enfrenta hoy denuncias ante la Corte Suprema de Justicia por haber facilitado la llegada de esos líderes criminales al evento con el presidente Héctor David Santamaría. El polémico evento que juntó en Medellín a los cabecillas de las bandas delincuenciales del Valle de Aburrá con el presidente Gustavo Petro sigue dando de qué hablar. Ahora el concejal de Medellín, Andrés Tobón, aseguró que denunció a la congresista Isabel Zuleta por el presunto delito de abuso de función pública al haber intervenido y gestionado, según la Consejería de Paz y la Delegación de Paz Urbana, la participación de hombres como alias Carlos Pesebre, alias Douglas y otros que hacen parte de la mesa que conversa desde la cárcel de Itagüí con la Nación, en hechos que se llevaron a cabo en la Alpujarra. Igualmente interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación en contra del teniente coronel Rolando Antonio Ramírez Sanabria, director de Custodia y Vigilancia del IMPEC, y la señora Luz Adriana Cubillos, directora del Grupo de Asuntos Penitenciarios del IMPEC, por el presunto delito de prevaricato por acción por haber emitido un acto administrativo que permitía
la salida de estos criminales de la cárcel de Apal de Itagüí. Ante los múltiples cuestionamientos, el gobierno reiteró su apoyo a Isabel Zuleta, ya que aseguran que no fue ella quien ordenó la salida de los hombres y que fue solo quien remitió la solicitud ante el director nacional del INPEC. Héctor, gracias. Y es que las polémicas en el gobierno del presidente Gustavo Petro no cesan. Tras las revelaciones del diario El País sobre un presunto plan del excanciller Álvaro Leiva para tumbar al presidente Gustavo Petro, en el que nombró a la vicepresidenta Francia Márquez, el mandatario pidió explicaciones de todos los implicados. Y la vicepresidenta le solicitó a la Fiscalía investigar, insistiendo en que no tiene nada que ver con este señalamiento que hizo el ex canciller Álvaro Leiva. En estos momentos la Fiscalía pues ya analiza nuevos elementos en este desarrollo y en esta crisis política que estalla en el gobierno de Gustavo Petro. Juan Esteban Quintero. Juan Camilo, esos audios que se revelaron en el fin de semana ya hacen parte de ese expediente que adelanta la Fiscalía como parte de esa indagación preliminar para determinar si en realidad existe algún plan para conspirar en contra del presidente Gustavo Petro. Así lo había dado a conocer hace unas semanas la fiscal general Luz Adriana Camargo. En compañía del director especializado contra la corrupción, es información derivada de un audio entre particulares por presuntos actos conspirativos en contra del jefe de Estado que involucrarían a un exfuncionario de su administración y es objeto de una indagación en etapa de reserva legal. En ese momento se hablaba de un exfuncionario, ya sabemos con claridad que es el excanciller Álvaro Leiva y también hay un pronunciamiento muy importante que viene de la vicepresidencia. Hablamos de la vicepresidenta Francia Márquez, quien se desmarcó de esos señalamientos que se hacen en ese audio, en donde ella también habría participado de todo este complot y le pide directamente a la fiscal que se adelanten todas las investigaciones judiciales para que se esclarezca la verdad. ¡Ese lobo está de vuelta! El egoísmo es esa actitud egocéntrica, ególatra, de creer que solo interesan nuestros intereses, de creer que solo somos nosotros en el mundo y que los demás no importan. Si tú quieres ser infeliz, sé egoísta, egocéntrico, ególatra, y verás cómo tu vida te lleva a un rincón en el que no le interesas a nadie, porque los seres humanos damos y recibimos. Si tú das egoísmo, vas a recibir indiferencia. Si tú das amor, vas a ver cómo éste se multiplica y regresa a tu vida en forma de bendición, de crecimiento, de solidaridad, de ayuda. Hoy te invito a darte cuenta de que formas parte de un sistema y que tienes que ayudar a los otros y que ser feliz ver con lo que es capaz de hacer un padre por amor. Hay luto en el Valle del Cauca porque un agente de tránsito perdió su vida luego de evitar que sus hijas se ahogaran en aguas del Océano Pacífico. Nos cuenta Stephanie Toledo. Marcela, se trata de John Edward Reina Echeverria, agente de tránsito 07 del municipio de Yumbo, cuyo paseo familiar del fin de semana se convirtió en una tragedia. El agente se encontraba en el sector de La Barra, en Buenaventura, paseando junto a sus hijas de 10 y 17 años. En medio de la diversión decidieron ingresar al mar para nadar, pero el oleaje comenzó a tomar fuerza. Al ver que sus hijas estaban luchando para llegar a la orilla, rápidamente fue a auxiliarlas. Sin embargo, él no pudo sobrevivir. Esto dijo Juan, uno de los amigos cercanos de la gente. Y pues él, por tratar de sacar sus niñas, pues básicamente la marea, pues la ola se lo impidió. Las niñas están bien, pero a pesar de que intentaron reanimarlo y demás, pues Reina sí salió, ya había fallecido cuando lo encontraron en el mar. En las últimas horas, cuando el cuerpo del agente de tránsito llegó al municipio de Yumbo, sus compañeros de trabajo, amigos y seres queridos realizaron una calle de honor en el sector de Menga como un homenaje a su acto heroico y buen servicio como servidor público. Ahora en Meridiano Blue.
A la 1:54 p.m. les contamos el desarrollo de un duro golpe contra las bandas criminales. Esto sucedió en el departamento del Valle del Cauca. Fueron capturados 12 integrantes de la banda criminal La Inmaculada en Tuluá. Los delincuentes, liderados desde la cárcel, recordemos por alias Pipe Tuluá, son señalados de extorsionar a comerciantes en la plaza de mercado. Hugo Mario Palomar. Juan Camilo, después de 15 allanamientos adelantados por la Policía Nacional en Tuluá Valle, fueron capturados 12 integrantes de la banda criminal La Inmaculada, la banda que está detrás del asesinato de concejales, funcionarios públicos y de atentados contra el actual alcalde de esa ciudad. Estos delincuentes exigían a los comerciantes de Tuluá el pago diario de una extorsión, los obligaban a hacer consignaciones a través de canales digitales e incluso fijaban precios a los alimentos que vendían en la plaza de mercado. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. Ya son 187 los miembros que se capturan de la banda criminal La Inmaculada. En esta oportunidad, la policía da captura a 12 miembros de esta estructura criminal que extorsionaba a comerciantes de la galería de Tuluá. ¿Y cómo hacían el cobro? Lo hacían a través de billeteras digitales que eran reconocidas. Esta es la misma banda criminal que el pasado 4 de junio quemó vehículos y atacó establecimientos comerciales allí en Tuluá cuando se conoció la noticia del traslado de prisión del cabecilla de esta banda, Andrés Felipe Marín, alias Pipe. Y en el Atlántico la polémica tiene que ver con el cobro de valorización sobre la vía al mar. Aunque oficialmente la alcaldía está en contra de esa valorización, apareció un funcionario, doña Ingel de la Rosa, presentando un recurso contra la suspensión, es decir, pidiendo que se cobre esa valorización. ¿Cómo es la historia? Tal cual, Marcela, de manera inesperada, ante el Tribunal Administrativo del Atlántico quedó radicado un recurso de reposición para apelar el auto que el pasado 29 de mayo suspendió el cobro de valorización impuesto por el gobierno sobre los predios aledaños a la vía al mar y a la circunvalar de la Prosperidad. Esta apelación ha sido altamente cuestionada, no solo por la pretensión de que se reanude el polémico cobro, sino por su procedencia, toda vez que el recurso fue interpuesto por la jefe de la Oficina Jurídica de Puerto Colombia, como si se tratara de una actuación de esta alcaldía municipal. Pues bien, una vez salió a la luz esta apelación, el alcalde de Puerto Colombia, Plinio Cedeño, no tardó en sentar su posición en contra de este cobro. Dijo que su administración ya está revisando el accionar del funcionario responsable para tomar las correcciones del caso. Siempre lo he dicho y lo mantengo, que estoy en contra del cobro de la valorización. No solamente la valorización, mis posiciones han sido claras también en el tema del peaje. Estamos en contra de todo lo que atente contra el desarrollo de Puerto Colombia y del departamento del Atlántico. De esta manera, el alcalde de Puerto Colombia acaba de ordenar que se retire ese recurso de apelación. Como se recordará, el senador Carlos Meisel interpuso una acción popular en contra del impuesto de valorización que incluso fue coadyuvada por la misma alcaldía de Puerto Colombia. Tras admitirla, el tribunal impuso una medida cautelar en la que se ordenó esta suspensión del cobro mientras se revisa a fondo las implicaciones del mismo. En la reforma, las pensiones por encima de 3.700.000 quedarán grabadas, como lo han señalado algunos expertos. A esa pregunta respondió el presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, en Mañanas Blue. La ley está suspendida, la ley 2381, y lo que está vigente es la ley 100 para el caso de las pensiones. Y mientras no sea declarado por parte de la Corte Constitucional la constitucionalidad de la ley, sencillamente el procedimiento es igual. No tenemos ninguna otra cosa que cumplir, sino el procedimiento que se traía. Corte decide si la Corte aprueba la reforma pensional, que es la ley que usted menciona, ¿habría impuesto a las pensiones de más de 3 millones? No creo que haya impuesto de las pensiones a más de 3 millones de colombianos. Sencillamente es el mismo procedimiento que estamos utilizando en este momento. Sigue la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Una ola de calor extremo, la primera del verano, está azotando a toda Europa. Son millones de personas que se enfrentan a alertas sanitarias por el calor y a la creciente amenaza de incendios forestales. Hoy se anuncian 40 grados en París. En Francia se han cerrado 1.300 escuelas. En Italia se prohibió el trabajo al aire libre. En España han alcanzado los 46 grados y cerca de Lisboa se registraron casi 47 grados. Incendios forestales en Turquía obligan a evacuar a más de 50.000 personas.
En Mañanas Blue, el congresista republicano Carlos Jiménez negó que él o el congresista Mario Díaz Balart conozcan o se hayan reunido con Álvaro Leiva para planear un golpe de Estado en Colombia. No sé si lo conozco o no. Yo conozco mucha gente que me viene y me dicen, me saludan, etcétera. Así que no te puedo decir si lo conozco o no, pero esa reunión sobre que hablar sobre un coup, eso nunca pasó. Así que eso lo estoy negando en la manera más fuerte que puedo negarlo, y no estamos involucrados en nada, ni yo ni Mario Díaz Balart ni nada. Simplemente lo que deseamos es la democracia. ¿Usted ha hablado con el senador Díaz Balart en estas últimas horas de este tema? Él también lo ha negado, así que yo lo vi en el reporte, que es la primera vez que lo veo. No, yo creo que fue ayer. Entonces, para mí era sorprendente. Bueno, alguien estaba tratando de reunirse con nosotros, no pudo reunirse para hablar sobre un atentado. Y eso es, primero, el reporte dice que no lo vimos, no tuvimos ningún tipo de reunión con este señor. Sigan esta información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. El artículo de la tormenta es el artículo del periódico El País que dice que Leiva viajó a Estados Unidos a buscar ayuda del gobierno Trump y de republicanos para tener presión internacional que participasen en el complot. No se sabe quién es el interlocutor